Hey, bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Ya es otoño y yo tengo frío. Sí, siempre tengo frío. Está fresco. Pero hoy por eso traigo 3 capas de ropa. O sea, esto, un montón. Y yo tengo calor. Y después Bárbaro. Así. Así son las temporadas de la vida. Por eso hay problemas en la iglesia, siempre. Nadie piensa igual ni siente igual, entonces por eso. Y pues hoy vamos a hablar de otra frase de conexión que se llama, más bien dice, tus problemas no te descalifican para servir. Así es. Muy cierto. Muy cierto. Y tus problemas de cualquier índole. Sí, no, y yo leí esta frase de C.S. Lewis que dice que creo que si Dios nos perdona, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Sí. De lo contrario, es casi como establecernos en un tribunal más alto que Él. Wow. Cuando tú no quieres servir por un problema que tienes, y obviamente en el episodio pasado explicamos que si estás teniendo un problema familiar, que te quita tiempo, por supuesto, que necesitas atender una situación, eso es completamente comprensible. Pero hablamos de problemas como, es que aún no puedo dejar tal vicio, aún no puedo... Yo quisiera contarte cómo surge la frase. Cuéntanos. Porque perfecto. esa Claro. eso le va a dar contexto. Sí, es cierto. Estábamos, primero que nada, Dios los bendiga, nos presentamos, somos Jorge y Minerva García, y ella es Gracias Cindy, por estar con nuestra nosotros. anfitriona que no nos dio la bienvenida. Siempre se las doy, pero hoy fue una excepción. Sí. Siempre son bienvenidos, son Pero los pastores de la iglesia. Pero tu problema no te descalifica para hacer el podcast. Eso. Llevo 25 episodios haciendo. Y en el 25 se te olvidó la entrada. Porque estoy en la crisis de los 25. Sí, pero bueno, déjame contarte un poquito cómo surge la frase, ¿no? Ok. Estábamos en Emaús, constantemente estamos intentando que la gente lidere, la gente pase de servir a liderar, de avanzar pues en su vida cristiana, ¿no? Y recuerdo que estábamos en una etapa así, estábamos casi arrancando una etapa que entre nosotros se llama SEDL, Sistema de Desarrollo de Liderazgo. Y recuerdo que de repente yo estaba en la oficina aquí mismo en estas instalaciones de Emaús Tlatelolco, y una persona muy querida pidió hablar conmigo y con mi esposa. Y dije, sí, claro. Era de ese equipo que estábamos aprendiendo a liderar y todo eso. Y entró a la oficina y me dijo, no sé, 5, 6, 7, 8 problemas que estaba teniendo en ese momento. Problemas personales, problemas espirituales, problemas, no cosas que la descalificaran realmente para nada, simplemente las luchas que uno tiene, problemas en el matrimonio, diferencias con los hijos, con esto, con el otro, con horarios y varias cosas. Y yo le escuché pacientemente, ¿no? Raro en mí. Entonces, de repente, me vino una palabra, una frase muy inspiradora. Y le dije, mire, no voy a decir sexo ni nada, mire, sus problemas no le descalifican para servir. Si no los resuelve, entonces sí. Eso fue lo que le dije. Y así surge esta frase justamente. Sí. Y estoy de acuerdo con Sir Lewis, ¿verdad? De que nosotros no podemos decir, a mí me pasó personalmente, ¿no? Dios me había perdonado y el que no se había perdonado era yo. Y entonces un día, no con las mismas palabras de Sir Lewis, pero con otras, oye, pero si yo no te hubiese perdonado, no estarías aquí, estarías en otra parte. Entonces, mi tribunal no debe ser mayor que el de Dios. Wow. Pocas palabras. Sí. Yo debo poner mi vida debajo de la gracia y de la misericordia de Dios. Exacto. Y ningún problema me puede descalificar para servir, salvo que yo no lo resuelva. Claro. Esa sería la salvedad. ¿Okay? Claro.
Y lo que esto nos propone, esta frase, creo que es hablando sobre perfeccionismo. Ya. Y lo que yo iba a decir antes de que tú nos contaras de dónde salió esta frase es que es muy importante que lidiemos con nuestro perfeccionismo, porque el perfeccionismo siempre se trata del ego, de orgullo. De mi capacidad. Exacto, de ay, ¿qué van a pensar de mí? O sea, siempre el perfeccionista es orgulloso, y se los digo porque yo soy perfeccionista, no porque le sepa a alguien más, sino yo también que he yo luchado soy mucho con el perfeccionista. tema del perfeccionismo. Sí, y analizándose uno cuando es perfeccionista, uno dice como estoy siendo orgulloso, quiero que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero, o sea, yo, perfeccionismo, ¿no? Y ¿tú qué opinas, mamá? Está muy interesante, y ahorita que estabas hablando tú, me vino una frase y la quiero decir. Ahorita me enrolo en el perfeccionismo, pero Adelante. pues estabas hablando y me vino este pensamiento que el juicio, cuando vivimos, nos juzgamos a nosotros mismos, ¿verdad? Invalidamos la gracia. Sí. Porque la gracia da oportunidades, Wow. y el juicio nos condena. Sí. Exacto. Y muchas veces nos descalificamos porque vivimos juzgándonos a nosotros mismos, Cierto. o juzgando a otros, Sí. ¿verdad? También. Invalidamos la gracia. Claro. No quería pasar sin decirlo, porque de No, repente claro. No, Totalmente. Buenísimo. el juicio invalida la gracia. No, y De creo acuerdo. que es súper importante que lo digas porque este y el episodio que sigue habla mucho de gracia, siento yo. Ah. Y es que creo que hay muchos cristianos batallando con el perfeccionismo. Sí. Mucha gente en el mundo batallando con el perfeccionismo, pero tú y yo somos cristianos, así que tenemos una esperanza de Así alguien es. que nos puede Sí. ayudar a lidiar Ok. con esto, ¿no? Pero hay muchos cristianos batallando con el perfeccionismo bajo el disfraz de la siguiente palabra, y que quiero que me ayuden a definir en su opinión, en su experiencia, ¿qué es esto? Bajo excelencia. Ya. Muchos disfrazan perfeccionismo con excelencia, ¿no? Sí. Es que yo quiero ser excelente. Pero ¿qué es la excelencia? O sea, realmente, ¿qué es la excelencia? O sea, ¿cómo? Yo diría que la excelencia es hacer las cosas que queremos hacer, en este caso para Dios, para el servicio de esa iglesia, de la mejor manera posible, con las mejores cosas que estén a nuestro alcance, que Claro. tengamos en nuestras manos, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera ponerle a la gente de Maús esas sillas de cine, ¿no? Donde casi se puedan dormir ahí. Yo quisiera hacer eso. Pero honestamente en este momento, por la economía, por los factores, tengo las mejores sillas que tengo. Eso sí, En este momento. en este momento. Jamás se las voy a poner sucias, jamás se las voy a poner ahí pegajosas de chicles o de cosas, sino que cada semana esas se limpian. Tenemos un excelente equipo de voluntarios que la vuelven a limpiar, que el domingo en la mañana le dan otra pasada, porque nosotros queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, con lo mejor que tengamos en nuestras manos. Ahora, ¿cómo lo veo yo respecto al perfeccionismo? El perfeccionismo es cuando, coincido contigo que es más el ego que otra cosa, es cuando digo, yo voy a servir a Dios o voy a ir a la iglesia hasta que tenga tal o cual cosa. Si no está así, no voy o no lo hago. Eso sería, en mi opinión, perfeccionismo. Pero bueno, podemos Sí. empezar con Yo creo con que esto. el perfeccionismo es algo obsesivo. Te obsesionas con algo que no lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas nunca. Pero el obsesivo no admite errores de ninguna forma. Sí. Y nosotros no podemos llegar al perfeccionismo. O sea, no, sinceramente, mientras estemos en este cuerpo, no vamos a llegar a ser perfectos nunca. Porque imagínate, es como si yo voy a cumplir la ley de Dios y voy a pensar bien de todos, ¿no? Pero es como ahorita, no, pues yo puedo pensar mal de ti. ¿En qué estaba pensando Cindy que se le olvidó darnos la bienvenida? Ya pensé mal de ti. Seguramente estaba payaseando como siempre, ¿no? Ya la regué. Wow. Ya la regué. Estoy pensando, vuelvo a empezar Fuertes de nuevo. declaraciones. Sí, o sea, estoy imaginándome que así es el obsesivo, ¿no? Dice, no admito errores de ningún tipo, no voy a pensar mal de nadie, no, pero en la
en el momento que menos te lo imaginas, ya lo hiciste. Sí. Y yo pienso que no podemos vivir así, pensando en que mis obras sean perfectas. Yo creo que jamás vamos a alcanzar el perfeccionismo, ¿no? Claro. Y yo creo que es ahí Más donde bien opera la la gracia. perfección. La perfección, Es no que la el vamos a... perfeccionismo es como una mala copia de la perfección, ¿no? O sea, yo siento que siempre se quiere disfrazar de espiritualidad. excelencia, Ándale, Exactamente. exacto. espiritualidad, Ujú. y el perfeccionismo es completamente opuesto a la espiritualidad. Exacto. Es Sí. porque te roba. Así es es. un ladrón, es un ladrón. Yo creo que la espiritualidad incluye a Cristo y el perfeccionismo. Exacto. El perfeccionismo está basado en mi yo. Porque Exacto. Lo que dice ese mi perfeccionismo es egoísmo. como de que todo lo puedo en yo mismo, que me Exactamente. fortalezco. Así Es es. como decir una falsa, si ponemos al revés, decir, ay, es que yo no puedo, es que no lo voy a lograr. Esa sería una falsa espiritualidad. Sí. O Por eso, victimizarte, ¿no? o victimizarme. Por eso la persona que muy amablemente, siendo vulnerable, la persona estaba viniendo con vulnerabilidad. Esa parte la quiero dejar bien sentada, ¿no? No estaba viniendo a victimizarse, no estaba viniendo a llorar, estaba viniendo como que, pastor, Preocupado, tal vez. Con preocupación, sí, preocupada es la cierto. persona por decir, ¿estaré haciendo bien? Y la verdad le estaba echando muchas ganas, Sí. la verdad estaba Sí. haciendo cosas muy buenas, estaba avanzando, ¿no? Y el punto que quiero resaltar es muchas personas honestamente quieren hacer las cosas con Exacto. excelencia, ¿no? Pero el perfeccionismo y les muchas está veces, robando a veces el perfeccionismo le roba la creatividad, lo que pudieras lo que estar pudiera haciendo. realmente hacer. Y entonces lo que queremos decir con esta frase es justamente esto, que el perfeccionismo no te robe la creatividad que Dios te dio, lo genuino, incluso la vulnerabilidad para reconocer cuando No. estamos mal, ¿no? Y creo que lo Claro. más importante que todo, que no te robe la oportunidad de parecerte más a Cristo. Exacto. Wow. Porque Pero, el perfeccionista es... Eso que estás diciendo es imposible si nos vemos a nosotros mismos en nuestra Exacto, cosa. es imposible. Jamás poder verme como Si tú Cristo, lo quieres ¿no? hacer por ti, en tus propias Nunca. fuerzas, nunca. Y aparte de todo, por ejemplo, el orgullo también, pero siento que también tiene que ver con mucho temor. Ujú. Porque, por ejemplo, muchas personas no quieren empezar bajo excusas o pensamientos así como de no, es que, o incluso hasta enojo por Dios. No, es Sí. que yo voy a servir a Dios hasta que transforme mi matrimonio, Ujú. Ujú. hasta que transforme a mi hijo, hasta Así que es. salve esto, hasta que mi situación económica mejore. Y obviamente como humanos es como decimos como de, lo sentimos por ti, ¿no? O sea, lo que estás pasando y todo eso. O miedo al fracaso, ¿no? No quieres empezar porque a lo mejor no quieres descubrir que no eres bueno en algo. Ujú. No quieres aprender, tal vez, encontrar el don que tienes. Es como un temor y el perfeccionismo te roba, pero es como de, o sea, ¿a quién estás esperando, no? Claro. O sea, ¿qué estás esperando? Por ejemplo, no, yo voy a aprender hasta que lo que sea, ¿no? Pues qué tal que falta 1 o 2 años para lo que sea que tú estás esperando, vas a tener que empezar de cero. Claro. Aquí o en 10 años. Aún en ese ahora. tiempo. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿cómo le haces para predicar sin miedo o sin nervios? Y yo lo que siempre contesto es, no lo hago. Y te dicen, ¿a poco te da nervios predicar? Y la respuesta es sí. Es más, mis mejores predicaciones son cuando subo muy nervioso. Sí. Mis mejores Wow. predicaciones. Mis peores predicaciones son cuando subo. Alzado. Yo manejo el tema, yo me la sé. Eso ya lo he dicho varias veces. Sobrado, ¿no? Sobrado. Ahí son mis peores predicaciones. Pero cuando subo con ese nervio santo, vamos a decirlo así, Señor, tengo un mensaje que entregar, pero tengo temor, tengo cierto miedo de no hacerlo tan bien para ti y que la gente no reciba lo que realmente debe recibir. Cuando voy con ese temor santo, Dios, siempre digo esto, como que Dios me da ese pequeño empujoncito y a los 3-4 minutos de que empecé a hablar, se rompió el Sientes nervio. algo. Lo solté y me olvido del nervio y me centro en lo que yo preparé y voy a predicar, y son cuando salen mis mejores predicaciones. Wow. Entonces, Será por eso que Él nos dice, bástate mi gracia, ¿no? por supuesto. No, y creo que esa es la excelencia a fin de cuentas. Exacto. O sea, por eso, yo me preparé lo mejor posible, puse mi mejor empeño, estudié lo mejor posible, dediqué lo mejor. Hice todo lo que estaba en mis Exacto. manos hacer. Ahora, esa otra parte, ese plus,
lo da el Señor. Es Ahora, y ya no fui yo, fue el Señor. Si hubo un toque de gracia, una palabra rema especial, ahí fue la gracia de Dios. Ahí fue el Señor el que obró, y eso mismo lo puedo aplicar para cualquier tipo de servicio a Dios, sea cantar, sea dirigir, sea recibir personas, sea estar en estacionamiento, sea estar en kids, estar en producción, estar en audio, video, luces, lo que sea, se puede hacer también de esa manera. Muy bien. Sí, y yo quería preguntarles, como, ¿de qué nos perdemos cuando nos rehusamos a servir en el proceso de Dios transformando nuestra vida? Tú primero. Nos perdemos de crecer. De crecer en conocer a Dios, sinceramente. Porque yo creo que la relación con Dios es como cuando uno va a buscar un trabajo, no un empleo. Yo me acuerdo cuando yo era un adolescente, mi primer trabajo que tuve fue trabajar en una farmacia, allá en el estado de Tabasco, en Villahermosa. Y llegué, no conocía yo, y que me atendió fue el dueño de la farmacia. Y ya, eso bien, yo lo sabía. me contrataron bien. Yo que sabía de farmacia, cero. Yo no sabía de farmacia nada. Yo iba a ser una empleada general, se puede decir. Pero empecé a servir en esa farmacia, a trabajar, y tardé varios años trabajando. Le aprendí un poco a los medicamentos, a sus nombres, y todo eso, ¿no? Pero algo también muy importante es que conocí no solamente como mi jefe al dueño de la farmacia, sino como una persona común, ¿no? Que tiene una vida, una esposa, una familia, unos hijos, y una vida normal como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, todo eso me ayudó a conocer a esa persona en su ángulo de normal, ¿no? De la vida. Y yo creo que cuando así venimos a Dios, ¿no? Venimos, Dios, aquí está mi vida, nos rendimos a Él, Dios, aquí estoy para servirte, le decimos cuando venimos, aquí estoy para servirte. Y cuando esa palabra, no solamente son palabras, sino que las convertimos en acciones y empezamos a servir a Dios, empezamos a conocerlo más, a conocer sus atributos, a conocer... Agua. A conocer, ¿verdad?, mucho más acerca de Jesús. Entonces yo creo que ¿de qué nos perdemos? Nos perdemos de crecer en conocer a Dios, porque lo conocemos cuando estamos más de cerca con Él. Ya. Sí. Yo opino que la persona pierde la oportunidad, estoy de acuerdo con el conocer a Dios, pero también pierde la oportunidad de experimentar el poder de Dios. Claro, transformador. Supliendo aquellas carencias que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Y creo que la Biblia está llena de ejemplos, desde un Moisés, cuando el Señor le dijo, extiende tu vara. No, pero es que yo no puedo. Es que la vara no tiene poder. Tu obediencia tiene poder. Cuando tú obedeces y Moisés extiende la vara no tenía poder. Era su obediencia desatando el poder de Dios. Entonces, cuando servimos, a pesar de nuestra fragilidad humana, nos experimentamos el poder de Dios en medio de nosotros. Cuando no lo hacemos por temor a que no nos salga bien, a muchas cosas de nuestro propio carácter, nos perdemos la oportunidad de experimentar el poder de Dios. Claro. Entonces, sí. pues... No, y es como, o sea, por eso nos necesitamos también el uno al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco fue tu cumpleaños. Y mi mamá nos puso palabras bonitas a nosotros en vez de que nosotros le pusiéramos a él. Se nos adelantó, la verdad, lo puso como a las 6 de la mañana, pues estaba también dormida. A esa hora, ¿quién? Pues, ¿quién? Y a mí me puso que desde que algo pasó, me ve diferente. Y yo como que estaba así de, ¿qué? O sea, como, pues yo sí me quedé preguntándome, y hasta ahorita no me ha dicho, ¿qué es lo que ve diferente de mí desde eso que ella dijo en su felicitación? Pero por eso nosotros nos necesitamos para alentarnos el uno al otro, ¿no? Y otro día yo escuchaba una prédica que decía que no es mi trabajo producir el fruto, es mi trabajo permanecer cerca de Cristo. Exacto. Y Él es el que va a producir el fruto en mí, ¿no? Entonces tu trabajo, el perfeccionismo te dice, tú lo tienes que producir. Y la excelencia dice, no, mi trabajo es permanecer. Wow. Él es quien va a producir los frutos. Haz lo mejor. Haz lo mejor que Dios puedas con lo que tienes, en donde estás, y Dios se va a encargar. Y nosotros no podemos elegir las herramientas que Dios usa para santificarnos, ¿verdad? No. Por ejemplo, la gente que está casada
esa es una herramienta de santificación. Su matrimonio. Sí, Su esposo, apartarse, su esposa. vivir apartado No, para alguien, y- separado para y esa todo, pues, o sea, No, y el trato diario. el trato diario, el carácter, el pasar las crisis, el navegarla juntos, yo no sé, pero he escuchado mucho como que es una herramienta de santificación, no para que seas feliz, sino para que madures, dicen por ahí, ¿no? Los solteros también, su soledad también es una herramienta de santificación, ¿no? O sea, nosotros no elegimos las herramientas que Dios va a usar para santificarme a mí, ¿no? Ujú. Pero ustedes qué piensan o sea, cómo podemos disfrutar más este proceso de santificación con Dios? O sea, ¿cómo podemos? Sí, porque El mira, camino, pues. yo creo esto, mira, el hecho de que yo crea o que en Emaús creamos que las personas que tienen problemas no son descalificadas para su servicio, no significa, porque lo dije claramente desde el principio, no significa una carta blanca para decir vive como tú quieras. Exacto. No, permite que Dios transforme tu vida, permite Exacto. que Dios santifique tu Permanece vida, con permite que Dios obre en ti, permanece en Él para que lo haga. Entonces, lo que creo yo que la gracia incluye es que, como tú preguntas, justamente te va a permitir disfrutar el proceso por medio del cual Dios te transforma, te sana, te libera, cambia tu vida. Claro. Cuando yo le digo a Dios, reconociendo mi propia humanidad, le digo, Dios, hay un área de mi carácter que necesita ser cambiada. Cuando yo se lo digo y le digo, Padre, ayúdame, yo le estoy dando al Señor el permiso de que Él trabaje en mí. Yo he escuchado como una tendencia cultural. Nadie tiene que decirte que cambiar, ¿no? Por ejemplo, es una Sí. tendencia cultural. muy, O quien te Mu- pide que cambie, no muy te quiere. actual. Exacto. Si alguien te confronta con tu condición, no te ama. Creo que Dios lo hace con tanto amor Sí. y con tanta gracia porque Él nos ama. Así Ahora, cuando yo lo disfruto, cuando yo puedo voluntariamente decirle, Señor, esta área de mi vida, yo reconozco que te necesita, yo de verdad la puedo disfrutar. Entonces yo lo que diría es verdad, tus problemas no te descalifican para servir. Es cierto, totalmente. Ahora, cuando tú empiezas a resolver esos problemas, eso te va a hacer crecer. Sí. Por lo tanto, lo que yo diría es, sé introspectivo. Mira hacia adentro, ¿sí? Y Carl Jung decía que el hombre tiene dos momentos especiales en su vida. Uno es cuando nace y el otro es cuando descubre para qué nace. ¿Para qué nació? Wow. ¿Tú qué opinas? Entonces, ese es mi Ay, consejo. ay. Estamos hablando del servicio, ¿no? Sí. Y si lo disfrutamos o no lo disfrutamos. Ujú. Estaba recordando una frase, y ahorita voy a citar un texto bíblico también. La frase, si no me la estoy, decía, si el evangelio de Cristo no te ha hecho feliz, no lo has usado adecuadamente. Wow, Wow. está muy buena esa. Híjole, y ahorita que lo recordaba, me vino a mi mente lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dijo, para mí ¿El vivir el- es Cristo? El y vivir es Cristo y el para morir es mí ganancia. el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significó en la boca del apóstol Pablo decir esas palabras? Mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, Sí, sí. demasiado sufrimiento. Dijo persecuciones, hambre, peligro, desnudez, Ujú, todo. ujú. Imagínense lo amplio. Y él dijo, esto es ganancia. Wow. Entonces, el evangelio Porque estaba dispuesto a servir y a morir. y a morir por Y a esa per- causa. Y a permitir que Dios transformara las áreas de su vida que necesitaban ser transformadas. Exactamente. No, y el Entonces, cristianismo es morir. Quizá no físicamente sigues aquí, ¿verdad? así es. Entonces, pero- ese es a eso nos lleva el servicio. A morir a nosotros mismos, como dijiste al principio, a dejar mi perfeccionismo que no lo alcanzaré, que no jamás lo podré lograr, mi orgullo y poder decir, Cristo vive. Cristo vive en mí, para eso vivo en la tierra. Sí. Ya. Y tú mencionaste algo hace ratito de que acabo de cumplir años, 55 años, ¿verdad? Hace 2-3 días.
Y pasé un cumpleaños, todos los cumpleaños uno elige qué hacer en su día, ¿no? Al menos en nuestra familia sí lo hacemos. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres salir a algún lado? Yo dije, yo elegí este cumpleaños, no quiero salir a ningún lado, no quiero ir a comer a ningún lado, quiero participar del ayuno que está haciendo la iglesia y es martes, y los martes para mí implica estar en cuarto de oración. Y yo pasé un día demasiado feliz estando sirviendo a Dios en mi cumpleaños. Wow. Sí. Y lo voy a tener siempre presente, ¿no? En mis 54 años me acuerdo que comí caldo de gallina, quise comer caldo de gallina, invité personas a la casa. Esta vez dije, no, esta vez quiero estar en la iglesia. Y me voy a recordar siempre que el año 55 de mi cumpleaños decidí estar en la iglesia y lo pasé feliz. También lo pasé feliz como otros, ¿no? ¿Por qué no nos llevas a la iglesia, entonces? No puede ser. Entonces, ¿qué les parece si oramos en esta hora y recordamos solamente lo que dice el Salmo capítulo 100, verso 1? Y dice el salmista que sirvamos a Dios con alegría. Y yo creo que al terminar este episodio podemos darnos cuenta que si estamos sirviendo a Dios con alegría, hemos usado bien el Evangelio. Estamos entendiendo bien el Evangelio. Y bien propósito. Alegres porque sus problemas no te descalifican no para nos servir. Descalifican, Exacto. Por supuesto que no. Ya no esperes más. Amén. Oramos entonces. Señor Jesús, te damos gracias porque tu palabra es un tesoro invaluable, Señor. En toda situación nos habla. Hoy estamos aprendiendo que nuestros problemas no nos descalifican para servirte. Y ese es cuando creemos tu palabra, Señor, lo hacemos con alegría. Tú nos mandas en tu palabra que nuestro servicio a ti debe ser con alegría. Padre, oramos en esta hora que si alguno entre nosotros, Señor, no ha entendido el Evangelio, no ha comprendido la razón del Evangelio, que tú no viniste a ser servido, sino a servirnos a nosotros, Señor, seguramente no está disfrutando el Evangelio. Permítenos, Dios mío, servirte, permítenos ser siempre plenos en ti, Señor, por la fe, y permítenos, oh Dios eterno, que servirte con alegría. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, que podamos rendir a ti siempre todo conflicto, todo problema, Señor, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros y nos separe de ti. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar conversando aquí conmigo en este episodio de Podcast Emaús. Y familia, el perfeccionismo, el temor, el orgullo te están mintiendo. Sí. Tus problemas no te descalifican para servir, así que hazlo pronto y experimenta a Jesús. Te esperamos a servir. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Dios los bendiga. Bye.